Bueno, y necesitamos conversar con referentes, necesitamos, después de este cúmulo de informaciones que con el discurso del presidente de la Nación abriendo esta mañana y con el ministro, el jefe de gabinete Mansur y el ministro de Economía Guzmán, así que acudimos a compañeros, compañeras. En este caso le damos la bienvenida a Alicia Castro, ex embajadora en Inglaterra, también en Venezuela, y referente del Espacio Soberanos. ¿Qué tal, Alicia? Aquí Lucas Molinari y Mario Sadras te saludamos. Bueno, buen día. No, la verdad no muy bien. Ha llegado el momento tan temido, ¿no? Donde, digamos, anuncian lo que veníamos advirtiendo. Nosotros, particularmente, me refiero al espacio que integramos con muchos compañeros, compañeras, amigos y que lideramos junto a Gabriel Mariotto y Amado Udú. Lamentamos particularmente que el gobierno haya hecho oídos sordos a una propuesta seria, consistente, que presentamos ya a partir del 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, un documento de 25 páginas que le presentamos a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, que tenía los datos y los elementos como para que el gobierno acudiera a las Naciones Unidas para llevar al Fondo Monetario Internacional a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque el endeudamiento no solo fue penoso desde el punto de vista de la Argentina, sino también desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, que es corresponsable de esta estafa, de esta verdadera estafa que se le hizo durante el gobierno de Macri al pueblo argentino. Ahora, ¿qué sentido tiene seguir criticando a Macri si vamos a pagar los desmanes que hizo? Pero además, quiero decirles, hay algunos que podemos vivir, comer, salir, leer, pero hay miles de ciudadanos durmiendo en la calle en la República Argentina, que es un país enormemente rico. Entonces, ¿quién tiene la cara para decir que no va a haber ajustes si tenemos que pagar 44.000 millones de dólares? Y luego, una cosa que a mí me resulta particularmente antiética es que el gobierno de Alberto Fernández se tranquilice porque la reducción del déficit, en texto claro, la reducción del gasto que hace el gobierno para distintas partidas de salud, de educación, de vivienda, la reducción del gasto operaría a partir del 2025. Sí. El gobierno seguramente será otro. Nadie puede pensar que después de esto Alberto Fernández sería reelegido. Tiene que estar en la cabeza de gente que no se da cuenta de lo que está pasando únicamente. El gobierno será otro, pero el pueblo sigue siendo el mismo. El pueblo que va a pagar con carencias los ajustes va a ser el mismo pueblo argentino, que no se merece esto, porque votó otra cosa simplemente. Si el pueblo argentino hubiera votado a Macri, bueno, estaríamos en la misma senda, exactamente en la misma senda. Pagar al Fondo Monetario Internacional sin quitas y sin analizar cuál es el papel del fondo, el papel que el fondo tuvo, que ese es el documento que nosotros presentamos, sobre el que trabajamos mucho y sobre el que trabajamos con otro integrante de Soberanos, que es Alejandro Olmos Gaona, que como ustedes saben, es ya la segunda generación de especialistas en deuda, ¿no? Alejandro Olmos Gaona es el hijo de Alejandro Olmos, que ya teorizó y trabajó sobre la deuda odiosa de la dictadura militar.
Desde ya. Y Alicia, una pregunta, porque acá claramente, más allá de los aspectos técnicos, las tensiones que vivían o que se expresaban, por lo menos que se dejaban ver dentro de la coalición de gobierno, estaban entre pagar y no pagar y llevar esto a otras instancias. Ahora, ¿se habló? ¿Usted sabe si se habló? Si, bueno, está bien, hay que pagar. Ahora, el tema es quién lo paga. El tema es que tenemos un andamiaje jurídico, no tenemos que crear nuevas leyes para generar un tipo de impositivo que sea progresivo, que grave las grandes fortunas, las grandes concentraciones, e ir por sobre quienes fugan por el puerto, por los puertos nuestros, navegan nuestros ríos. Es decir, hay recursos en última instancia, pero pareciera que es ideológico. Si se tomaron estas medidas, recién Robelli nos decía que no creía que este gobierno lo fuera a hacer. ¿Usted qué cree? Que este gobierno fuera a hacer qué. De grabar y que los grandes concentradores que se beneficiaron obviamente con esta que no lo va a hacer, obviamente no lo va a hacer, es obvio que no lo va a hacer. Mire, hasta ahora yo podía pensar, caracterizar a Alberto Fernández como creo que Alberto Fernández es un error histórico. Yo respeto y quiero mucho a Cristina Fernández de Kirchner, pero creo que Alberto Fernández es un error histórico. El problema no es solo de los kirchneristas. El problema es que lo va a pagar, este error lo está pagando y lo va a pagar todo el pueblo argentino. Hasta ahora podíamos caracterizar a Alberto Fernández como un extremista de centro. Una persona que habla bien del capitalismo cuando el planeta se está incendiando, que alaba a los socialdemócratas, se reúne con Pedro Sánchez, con Macron, como si fueran grandes estadistas, cuando tienen movimientos populares en su contra, en España, en Francia, grandes movilizaciones. Habla bien del capitalismo, habla bien de la socialdemocracia, no atiende los problemas del momento, no entiende sobre los problemas del momento. Por supuesto que no lo va a hacer. Tardaron más de un año en tratar la ley, un impuesto especial, que no fue un impuesto, el aporte especial a las grandes fortunas, con una discusión como si fuera, en todo el mundo se está tratando la necesidad de que frente a una pandemia paguen más los que más tienen, es una obviedad. Además se pueden tomar medidas progresivas muy interesantes. Hay muchos ejemplos, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que se aplicaron impuestos a las actividades que habían tenido ganancias extraordinarias durante la guerra. Acá hay los sectores que han tenido ganancias extraordinarias durante la pandemia: el comercio virtual, el sector farmacéutico, las telecomunicaciones, ¿no? Y sin embargo no se ha pensado en ninguna de esas cuestiones, no se ha pensado en reducir la jornada laboral, no se ha pensado en un salario básico universal, no se ha pensado. Es un gobierno que tiene un país en llamas, sin aviones hidrantes, conociendo los problemas que tenemos de desertificación por la soja, impone contra la inquietud y la movilización de todas las ambientalistas, impone el trigo transgénico, y ahora en las sesiones extraordinarias del Congreso no pone dos leyes que eran fundamentales vinculadas con la cuestión socioambiental, como la ley de humedales y la ley de acceso a la tierra que proponía la Unión de Trabajadores de la Tierra. Claro. Entonces, el negacionismo, además, que los militantes no nos ayudan. Nosotros nos seguimos considerando parte del Frente de Todos, porque lo hemos constituido, porque lo hemos militado, pero limitamos mucho el negacionismo de muchos y muchas compañeras que, abro comillas, por no hacerle el juego a la derecha, cierro comillas, apuestan a medidas de derecha constantemente. Yo sobre eso pandemia, te quiero preguntar, Alicia, ¿qué tal? Lucas te saluda aquí en Gráfica. Respecto al Frente de Todos, porque, a ver, esto va a ir al Congreso. Ya, por ejemplo, el diputado de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, dijo que iba a votar en contra. Hay que ver también cómo repercute esto dentro de la fuerza gobernante. Por lo que estuve viendo,
hay algunos dirigentes ya de Juntos por el Cambio que saludan el entendimiento con el Fondo Monetario. Así que te consulto cómo ves que esto va a repercutir en el debate del Congreso. Me acuerdo, y yo lo decía hace un ratito, cuando vos le llevaste la bandera norteamericana en el debate de la ley de quiebras, cuando eras diputada, en el 2002 fue eso. Bueno, ¿habrá algún hecho como ese? ¿Cómo te imaginás un debate que se viene quizá la semana que viene o la otra, porque está en la agenda de las extraordinarias? Bueno, que el acuerdo con el fondo pase por el Congreso no es una virtud del gobierno, ni un gesto ampuloso de democratización como pretenden hacerlo pasar. Que el acuerdo pase por el Congreso es una exigencia, como conocemos, es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, porque se quiere asegurar de que la estafa sea aprobada y consensuada por los representantes del pueblo. A mí me hace acordar mucho al 2000, me hace acordar realmente al 2000, ¿no? Aquel momento cuando yo saqué la bandera norteamericana y que le dije a mis colegas en el Congreso, si van a entregar la soberanía política como entregaron la soberanía económica, sean más sinceros, arríen el pabellón nacional y legislen bajo esta bandera. Después de hacer consideraciones de cómo estaba constituido el Fondo Monetario Internacional, porque además el gobierno de Alberto Fernández y la Cancillería de Gustavo Vélez, digamos, todos los otros cancilleres son muletos. La Cancillería la conduce Vélez, en las sombras, ¿no? Está tomando muchas medidas que cree que son afines a una aceptación de los Estados Unidos o a una complacencia de los Estados Unidos con la forma de pagar de Argentina. Por ejemplo, seguir erosionando a Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos, mientras no hablan de Colombia, por ejemplo, ¿no? Claro. Que hay asesinatos masivos de líderes sociales. Todo eso no importa. Importa la agenda que marca los Estados Unidos: erosionar a Venezuela, erosionar a Nicaragua, la Argentina en la OEA, teniendo el embajador en el que confiábamos como Raimondi. La Argentina en la OEA acaba de votar que no reconoce las elecciones en Nicaragua. Claro. La Argentina de Alberto Fernández tiene el mismo delegado en Caracas que tenía Macri. No tenemos embajador en la República Bolivariana de Venezuela. La Argentina votó con el Reino Unido, nuestro usurpador en el Atlántico Sur, contra Venezuela. Y todas estas cosas, hay gente que lo justifica o lo termina naturalizando como que son las medidas que políticas, geopolíticas que pide el fondo. Es decir, la Argentina se está posicionando muy mal, ¿no? Porque además, si piensa a Rusia y a China, que va a ser el presidente, se han congelado todos los acuerdos con Rusia y con China. Eso te quería preguntar, Alicia, porque ahora que estás haciendo un análisis de la política internacional de este gobierno, la semana que viene parte a Rusia y después a China. Cuando uno lo veía en la previa decía, bueno, quizá es un intento en el marco de negociar con el Fondo Monetario para encontrar otra salida, negociar de otra manera con los Estados Unidos. Estamos en el marco de un conflicto de alta intensidad en Ucrania. ¿Hay un escenario desaprovechado por la Argentina al anunciar este acuerdo con el fondo antes de ese viaje que podría, quizá, para los que miramos de afuera, tener expectativas para el país? La verdad, yo espero equivocarme, ¿no? La verdad, digo esto esperando equivocarme. Me imagino un futuro con Guzmán como funcionario del Fondo Monetario Internacional, porque uno se pregunta, ¿por qué ese ministro absolutamente desconocido para la mayoría de los argentinos y argentinos, en lugar de cualquiera o de la suma de cuadros políticos que tenemos como para ejercer el Ministerio de Economía, ¿no? Se suponía que su, comillas, amistad, cierro comillas, con el fondo y con los rituales de los Estados Unidos iba a favorecernos. ¿En qué nos favorece? Además, volviendo al tema que dejé cortado, que el acuerdo pase por el Congreso es una
un pedido del Fondo Monetario expreso del Fondo Monetario Internacional. Entonces, obviamente, Juntos por el Cambio lo va a votar porque se blanquea la estafa que le hicieron al pueblo argentino por el propio Macri, reconoció en ese descaro que tiene, en esa amoralidad que tiene. Dijo que le había prestado a los bancos, que ese dinero del endeudamiento efectivamente se lo había dado a los bancos, que se llevaron el dinero porque tenían miedo que volviera al kirchnerismo, lo dijo, ¿no? Ustedes lo escucharon. Sí. Entonces, obviamente, así va a quedar blanqueado el procedimiento. Y, o sea que Juntos por el Cambio, la derecha lo va a votar a mano alzada, harán fuegos de artificio, dirán cosas, dirán más mentiras, todas para el basural de la historia. ¿Cómo lo van a votar? ¿Cómo no van a votar que todo el pueblo argentino pague la deuda que nos hicieron? Y además, y el Frente de Todos lo va a votar, lamentablemente, supongo, por disciplina partidaria, porque quieren conservar sus cargos, porque no sé qué, porque confían en el más allá, porque no aprendieron de la historia, porque no se acuerdan. Pues yo tenía terribles recuerdos del pasado. Habla Fernández como hablaba de la rueda del blindaje, que nos iba a ir muy bien. Por favor, ¿quién puede decir que no va a haber ajustes si tenemos que pagar 6.000 millones de dólares por año? 6.000 millones de dólares por año. ¿Quién dice que no hay ajuste? O sea, ¿cómo se puede decir eso? Sí, y sin la decisión política. Entonces, esto va a terminar de pulverizar la base electoral del Frente de Todos.